alrededor nuestro se pueden considerar como señales analógicas, están ahí presentes todo el tiempo y nuestro oído las capta gracias a las vibraciones que alteran el aire y esas vibraciones golpean nuestro oído. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es una señal de tipo analógico. Volviendo aquí a la pizarra donde estábamos analizando este objeto, dice, la tecnología analógica, un ejemplo de sistema electrónico analógico es el altavoz, esos dispositivos que le permiten a uno hacerse escuchar entre varias personas, o entre muchas personas, que se emplea para amplificar el sonido de forma que éste sea oído por una gran audiencia. Entonces tenemos dos tipos de aparatos que son de tipo analógico. Entonces tengo el famoso megáfono. Ese megáfono lo puede utilizar una persona de forma portable, es decir, se puede ir uno por la calle o lo puede llevar a un parque, etcétera, y se puede hacer escuchar por varias personas. Entonces, este es un altavoz de tipo sencillo. También existe este dispositivo que es un amplificador de, de, de sonido, como el que se utiliza en el colegio cuando hay izadas de bandera, por ejemplo. Entonces es un dispositivo que va conectado a unos altavoces, unos parlantes, y en la entrada tiene un sensor, que en este caso el sensor es un micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Con ese micrófono se captan ondas de sonido. O sea, esas ondas de sonido que producen las cuerdas vocales de las personas. Cuando una persona está hablando, entonces lo que sucede es que sus cuerdas vocales están vibrando y la vibración de las cuerdas vocales producen unas palpitaciones en el ambiente, en el aire, y eso se convierte en unas señales de onda. Las señales de onda se representan en el plano cartesiano, vuelta y repito. Entonces, esas señales son de este estilo. Es decir, son vibraciones, unas ondas que se van produciendo a través del viento. ¿Qué sucede con la señal? Si yo le hablo a usted pasito, mi señal va a ser algo chiquitico, algo chiquitico. Si yo le hablo duro, va a tener una mayor amplitud. No sé si me entienden ese concepto. O sea, Sí, señor. hablo pasito y Señor. entonces la amplitud es pequeñita. Sí, señor. Y si le hablo fuerte, entonces la señal va a ser grande y eso lo represento ahí en el plano cartesiano. También hablamos de la frecuencia del sonido. La frecuencia del sonido quiere decir que, por ejemplo, la voz de un hombre es una voz grave. ¿Qué significa que sea una voz grave o un sonido grave? Que la señal lleva cierta separación, una cierta separación. Entonces es grave, independientemente si le hablo fuerte o si le hablo pasito, la señal tiene una baja frecuencia, es decir, que aquí los ciclos positivos y los ciclos negativos entre sí tienen un mayor espacio. En cambio, si me habla una dama, la voz de las damas se caracteriza porque son más agudas. ¿Qué significa eso? Que ellas hablan más bonito y la señal es más pegadita. No sé si me captan esa idea. Los ciclos van a estar más pegaditos. Entonces, su voz tiene una frecuencia más alta. Entonces, se va a producir una señal más pegadita. No importa si ellas hablan más fuerte, los ciclos van a estar más pegaditos, uno al otro, pegaditos. Tengan una frecuencia más alta. Y por favor, hay alguien por allá con un micrófono abierto, por favor, lo cierra. Es un ruido terrible. Eso. Y entonces, independientemente si habla una dama o un caballero, o se pone a reproducir una canción, un sonido, lo que va a pasar es que hay unas ondas de sonido. Esas ondas de sonido
entran a el micrófono. El micrófono lo que va a hacer es que esas ondas las va a convertir en unas pequeñas ondas o unas señales eléctricas chiquiticas. Aquí va a haber unas ondas eléctricas, se le llama eso. Esas ondas eléctricas van a producir una pequeña señal aquí, chiquitica, que también la represento mediante plano cartesiano. Entonces, esa señal vendría siendo esto. Una señal aquí eléctrica chiquitica, que es la que está aquí representada. Acá. Aquí está, esta pequeña señal eléctrica. No, aquí está. Es pequeñita señal eléctrica de audio analógica. Entonces, ese sonido real, analógico, también aquí se convierte en una señal analógica, pero aquí ya es una señal eléctrica. Una señal eléctrica. Ya el sensor, que es el micrófono, convierte los pulsos de aire en unas ondas eléctricas que son las que van a entrar a este dispositivo tecnológico. Una vez que entra acá, esa señal se amplifica, es decir, se le aumenta su potencia de alguna forma. Entonces, aquí crece la señal, se amplifica para que obviamente pueda llegar a más personas. Y eso es lo que finalmente capta este aparato que es el altavoz, el parlante, como queramos llamarlo, capta esa señal y la va a amplificar. Entonces, en comparación de esta onda de sonido a la entrada, cuando habla la persona, comparada con esta señal que sale, pues obviamente estas señales son mucho más grandes. Entonces, lo que les decía, aquí a la entrada puede estar hablando una persona y tener una señal analógica de este estilo, con una amplitud de, no sé, digamos que de 2 voltios. Aquí vamos a tener una señal más grande, más amplia, más potente. Y entonces aquí hay una amplificación de una señal analógica mediante mediante un aparato de tecnología analógica, como lo son los amplificadores de sonido. Los amplificadores de sonido son cualquiera que tenga un dispositivo que uno puede hablar o poner una canción y amplificarla. Por ejemplo, los parlantes del computador también son un equipo de amplificación más chiquitico, pero finalmente amplifica. Uno puede ponerle un micrófono y hablar a través de esos parlanticos. Y ahí va a haber un efecto donde una señal analógica se amplifica. Bueno, luego pasamos a hablar de las ondas del sonido. Entonces, las ondas de sonido, que es aquí el segundo parrafito, las ondas de sonido son analógicas en su origen. Ya lo que les decía anteriormente, uno puede escuchar el aire y entonces el sonido del aire, y ahí se va a poder observar que, bueno, el aire hace mover las plantas, hace mover, no sé, un objeto y eso empieza a producir unos sonidos. Esos sonidos son señales analógicas, como les mencionaba anteriormente. Son captadas por micrófonos y convertidas en una señal de variación, de acá, de variación analógica de tensión denominada señal de audio. Entonces, el sonido es una señal analógica y es una señal de audio también. Entonces tiene una tensión, una amplitud. Lo que les decía, si le hablo pasito, la amplitud es pequeñita. Si les hablo fuerte, la amplitud o la tensión va a ser grande. Entonces, ahí decimos que tiene una manera continua, una medida de volumen, una frecuencia de sonido y se aplica a la entrada de un amplificador lineal. Bueno, ahí estamos hablando de cosas que de pronto no son muy claras, pero las vamos a ir aclarando conforme vamos hablando. Entonces, ojo, que quede claro, la señal
de amplitud pequeña y que quede claro cuando una señal, que quede claro cuando una señal tiene una amplitud grande. Listo. Ahora, que también quede claro cuando una señal tiene frecuencia pequeñita o una baja frecuencia. Aquí hay una frecuencia, digamos que de algún modo alta. Hay hartos ciclos, y cuando tengo una señal de baja frecuencia, el espacio entre las ondas es más amplio, hay más espacio. ¿Listo? Entonces, atendiendo a esas ideas de la amplitud y la frecuencia, podemos ir a estos objetos. En la tareita, ustedes tenían que analizar unos objetos tecnológicos, ¿cierto? Voy a preguntarle un momento a